Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Hola, hoy vamos a meternos de lleno con una estructura que es, absolutamente fundamental en el sistema nervioso, el tronco del encéfalo. Si lo pensamos, es como el tallo, ¿no? El que une el cerebro de arriba con la médula espinal. Exacto, es esa conexión vital. Tenemos una descripción anatómica bastante completa que nos va a servir de guía. La idea hoy es desmenuzar bien sus partes y, sobre todo, entender por qué esta zona, que parece pequeña, es tan crucial. Pues sí, vamos a ver qué esconde. Vamos a recorrer sus 3 niveles: mesencéfalo, después el puente y luego el bulbo raquídeo. Veremos cómo son por fuera, qué hay dentro y hablaremos de sus funciones clave, claro, incluyendo su conexión con casi todos los nervios craneales y también esa red interna, la formación reticular. Bueno, pues vamos a ello. Apoyado en la base del cráneo, sobre el hueso occipital. O sea, bien abajo y protegido. Eso es. Y no se ve entero fácilmente desde arriba, porque los hemisferios del cerebro lo tapan por los lados y el cerebelo lo cubre por detrás. Su parte más baja, que es el bulbo raquídeo, se continúa directamente con la médula espinal cuando sale del cráneo por el agujero magno. Vale. Y su importancia, es enorme. Piensa que es como una autopista principal, un cuello de botella por donde tiene que pasar toda la información. Las vías que suben, las sensitivas, hacia el cerebro. Ajá. Y las que bajan, las motoras, desde el cerebro a los músculos. Pero, ojo, no es solo un sitio de paso. Aquí están los núcleos, los centros de control de 10 de los 12 pares de nervios craneales. Y además está esa red neuronal tan compleja, la formación reticular, que es clave para funciones vitales. 10 de 12, casi todos. Empecemos por arriba entonces, por el mesencéfalo, justo debajo del diencéfalo. Si lo miramos de frente, ¿qué es lo que más llama la atención? Pues ahí destacan 2 estructuras muy grandes, como 2 pilares, que son los pedúnculos cerebrales. ¿Pedúnculos cerebrales? Sí, por ahí bajan las grandes autopistas motoras, desde la corteza cerebral. Entre ellos queda un hueco, la fosa interpeduncular. Vale, esos son los pilares frontales. ¿Y si le damos la vuelta? La parte de atrás. Ah, por detrás vemos 4 pequeños bultitos. Son los colículos, 2 arriba y 2 abajo. Colículos. ¿Y esos montículos para qué sirven? ¿Tienen alguna función específica? Uy, importantísima. Son centros de reflejos. Los 2 de arriba, los colículos superiores, están conectados con la vista. Son los que hacen, por ejemplo, que giremos la cabeza y los ojos sin pensar hacia algo que aparece de repente por el rabillo del ojo. Ah, vale, un reflejo de orientación visual. Exacto. Y los 2 de abajo, los inferiores, hacen lo mismo pero con el oído. Nos hacen girar hacia un ruido fuerte o inesperado. Son respuestas reflejas, muy rápidas. Por eso, a toda esa cara posterior con los 4 colículos se le llama lámina cuadrigémina. Lámina cuadrigémina, por los 4. Entendido. Reflejos básicos de orientación visual y auditiva. Y si cortamos el mesencéfalo y miramos dentro, ¿qué encontramos ahí? Si hiciéramos un corte transversal, veríamos que por el centro pasa un tubito muy estrecho, el acueducto cerebral, que lleva líquido cefalorraquídeo. Detrás del acueducto está el techo, que son los colículos que acabamos de mencionar. Ajá. Y por delante del acueducto está el tegmento. Y aquí sí que hay núcleos muy importantes. Por ejemplo, los núcleos rojos y la sustancia negra. La sustancia negra. Esa me suena por el Parkinson, ¿no? Efectivamente. Tanto los núcleos rojos como la sustancia negra participan en el control del movimiento y trabajan muy conectados con los núcleos basales del cerebro. La degeneración de las neuronas de la sustancia negra es de hecho la causa principal de la enfermedad de Parkinson. Entiendo. Entonces el mesencéfalo no solo gestiona reflejos, sino que también es un centro clave para el control motor. ¿Y qué nervios craneales salen de aquí? Pues justo de aquí salen 2 pares que se dedican a mover los ojos. El par 3, el nervio oculomotor, que controla la mayoría de los músculos del ojo, también levanta el párpado y controla la pupila. Casi todo el movimiento del ojo. Sí, es el principal. Y luego el par 4, el nervio troclear, que controla un músculo muy específico del ojo. Y una curiosidad del troclear es que es el único nervio craneal que sale por la parte de atrás del tronco del encéfalo. Todos los demás salen por delante o por los lados. Qué curioso.
Vale, resumiendo el mesencéfalo, es la parte más alta, se encarga de reflejos visuales y auditivos básicos, tiene centros motores importantes como la sustancia negra y los núcleos rojos, y de aquí salen los nervios 3 y 4 para mover los ojos. Bien, pues bajemos al siguiente nivel, el puente. El puente, o también llamado protuberancia, está justo debajo del mesencéfalo. Y el nombre le va perfecto, porque visto desde delante parece un puente, bastante ancho y abultado. Sí, se ve como abombado hacia adelante. Claro, eso es por la cantidad enorme de fibras nerviosas que lo cruzan de lado a lado, horizontalmente. Estas fibras son las que conectan la corteza cerebral con el cerebelo, que está detrás. Y justo en medio de esa cara anterior hay un surco, como un canalito, por donde pasa la arteria basilar, que es fundamental para regar el cerebro. ¿Y esas fibras que cruzan, que le dan ese aspecto de puente, qué hacen exactamente? Has dicho que conectan corteza y cerebelo. Pues mira, dentro del puente hay unos grupos de neuronas, los núcleos pontinos. Estos núcleos reciben información de la corteza cerebral sobre los movimientos que se están planeando. Ajá. Y de estos núcleos pontinos salen esas fibras transversales que forman los pedúnculos cerebelosos medios, que son como unos cables muy gordos que entran en el cerebelo. O sea que el puente es como una estación de relevo. Exactamente, es una estación de relevo crucial. La corteza le dice al puente quiero hacer esto, y el puente se lo comunica al cerebelo para que éste pueda coordinar y ajustar el movimiento para que sea fino y preciso. Ajá, entendido. O sea, el puente es clave para la coordinación motora fina. Es el intermediario entre el jefe, que sería la corteza, y el coordinador, el cerebelo. ¿Y la parte de atrás del puente? La cara posterior del puente no se ve directamente porque la tapa el cerebelo. Si quitáramos el cerebelo, veríamos que esa cara forma la parte de arriba del suelo de una cavidad que se llama cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo. Sí, y en esa superficie, en el suelo, hay distintas marquitas y áreas que están relacionadas con nervios craneales importantes, que también tienen sus núcleos por aquí o entran y salen a este nivel. ¿Y qué nervios craneales asociamos entonces al puente? Pues mira, varios muy importantes. El par 5, el nervio trigémino. Este es el principal nervio sensitivo de toda la cara. Tacto, dolor, temperatura. Y también controla los músculos que usamos para masticar. El trigémino, fundamental para la cara. Luego el par 6, el nervio abducens, otro que mueve el ojo, concretamente el músculo que lo gira hacia afuera. Vale, otro para el ojo. El par 7, el nervio facial, clave para todos los músculos de la expresión de la cara, sonreír, fruncir el ceño, cerrar los ojos. Además, lleva información del gusto de una parte de la lengua y controla las glándulas salivares y las lagrimales. Muchísimas funciones el facial. Equilibrio desde el oído interno. Vaya. O sea que el puente, además de coordinar movimientos, gestiona la sensibilidad de la cara, la masticación, las expresiones, un movimiento del ojo y recibe la información de oído y equilibrio. Es un centro muy concurrido. Sin duda, si resumimos el puente, es ese puente físico y funcional entre la corteza y el cerebelo para coordinar movimientos, y es el punto de conexión para nervios clave de la cara, masticación, expresión, audición y equilibrio. Hablamos de los pares V, 6, 7 y 8. Perfecto. Pues sigamos bajando. Llegamos a la última parte del tronco, la que ya conecta directamente con la médula espinal, el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, o médula oblongada, Sí. es la parte más inferior, tiene una forma como de cono, más ancho por arriba que por abajo. Si lo miramos por delante, en la línea media, vemos una fisura, una hendidura. Y a cada lado de esa fisura hay dos relieves que bajan rectos, muy marcados, son las pirámides. Las pirámides. Aquí es donde pasa algo que siempre me ha parecido fascinante, ¿verdad? Eso del cruce de las vías motoras. Exactamente. Aquí ocurre un evento capital. Las pirámides están formadas por los axones, las fibras nerviosas, que traen las órdenes para los movimientos voluntarios desde la corteza cerebral hacia la médula espinal. Es la vía corticoespinal. La vía principal para movernos. Eso es. Y justo en la parte más baja del bulbo, la gran mayoría de estas fibras, hablamos de un 75-90%, cruzan la línea media y se van al lado contrario del cuerpo. Este cruce masivo se llama la decusación de las pirámides. Decusación de las pirámides. Y esta es la razón por la que el hemisferio izquierdo del cerebro controla el lado derecho del cuerpo. Y al revés. El cableado se cruza justo ahí, en el bulbo.
Precisamente, es una característica fundamental de cómo está organizado nuestro sistema motor. Y a los lados de las pirámides hay otros bultitos, otros relieves, que se llaman olivas. Dentro están los núcleos olivares inferiores, que también tienen que ver con el control y el aprendizaje motor, y están muy conectados con el cerebelo. Vale, pirámides con la vía motora y su cruce, y olivas relacionadas también con el movimiento. ¿Y por detrás? ¿Qué vemos en la parte posterior del bulbo? Pues la parte de arriba, de la cara posterior, forma la mitad inferior del suelo del cuarto ventrículo, continuando el suelo que venía del puente. Ujú. La parte más baja del bulbo, por detrás, ya se parece más a la médula espinal. Tiene un surco en medio y a cada lado dos pequeños relieves alargados, el tubérculo grácil y el tubérculo cuneiforme. Debajo de estos tubérculos están los núcleos, con el mismo nombre, núcleo grácil y núcleo cuneiforme. ¿Y qué función tienen esos núcleos, grácil y cuneiforme? Son estaciones de relevo, pero esta vez para la sensibilidad. Recogen información muy importante del tacto fino, la discriminación entre dos puntos, la vibración y la propiocepción, que es saber dónde están nuestras partes del cuerpo sin mirar. Esta información sube por la médula espinal. Desde el cuerpo. Claro, desde el cuerpo, llega a estos núcleos en el bulbo y ahí hace sinapsis, pasa al relevo. Las nuevas neuronas que salen de aquí también cruzan al lado contrario. Esto se llama la decusación de los lemniscos mediales y ya siguen subiendo hacia el tálamo y la corteza. O sea que en el bulbo no solo se cruzan las vías motoras en las pirámides, sino que también se cruzan estas vías sensitivas importantes. Exacto. Tenemos un cruce masivo motor, la decusación piramidal, y un cruce masivo sensitivo, la decusación lemniscal o de los lemniscos mediales. Ocurren a niveles ligeramente distintos dentro del bulbo, pero ambos son cruciales. Entendido. El bulbo es zona de cruces clave motores y sensitivos. ¿Y los nervios craneales? Imagino que también saldrán de aquí los últimos que faltan. Así es. Aquí encontramos los núcleos de los últimos 4 pares craneales. El par 9, el glosofaringio. Está implicado en el gusto y la sensibilidad de la parte de atrás de la lengua y la faringe, y ayuda a tragar. Gusto y tragar. Luego el par X, el nervio vago. Este es importantísimo, tiene funciones súper extensas. Controla músculos de la laringe para hablar y de la faringe para tragar, recoge sensibilidad de muchas vísceras y es el principal nervio del sistema parasimpático. El parasimpático, el de la calma y la digestión. Eso es. Regula el corazón, los pulmones, gran parte del sistema digestivo. Es vital. Vaya con el vago, qué importante. Luego tenemos el par 11, el nervio accesorio. Controla principalmente músculos del cuello y los hombros, los que usamos para girar la cabeza o encoger los hombros, y también ayuda un poco en la deglución. Cabeza y hombros. Y finalmente, el par 12, el nervio hipogloso. Este controla todos los movimientos de la lengua, esenciales para hablar bien, para masticar y para tragar. La lengua. Clave para muchas cosas. Entonces el bulbo no solo es el lugar de los grandes cruces de vías, sino que también controla funciones tan básicas como tragar, hablar, la función de órganos vitales a través del vago y movimientos de cabeza y lengua. Exactamente. Resumiendo el bulbo, es la conexión final con la médula, lugar de cruce de vías motoras y sensitivas, y centro de control para nervios de deglución, habla, funciones viscerales, corazón, digestión, cabeza y lengua. Son los pares 9, 10, 11 y 12. Y además creo que has mencionado antes que también hay centros vitales aquí, ¿no? Como los de la respiración. Justo. Hay que añadir eso, que es fundamental. Dentro del bulbo y extendiéndose también un poco hacia el puente, están los centros reguladores automáticos de la respiración y del ritmo cardíaco y la presión arterial. Son absolutamente vitales y están muy ligados a la formación reticular. Hemos mencionado la formación reticular varias veces. ¿Qué es exactamente? Porque no suena a una estructura tan definida como un núcleo o una vía. Tienes toda la razón. No es un núcleo compacto ni una vía clara. Es más bien como una red, una malla difusa de pequeños grupos de neuronas que están súper interconectadas entre sí. ¿Una red? Sí, una red, que se extiende a lo largo de todo el tronco del encéfalo, desde el bulbo abajo hasta el mesencéfalo arriba. E incluso se proyecta hacia la médula espinal, por abajo, y hacia el diencéfalo por arriba.
Lo característico es que sus neuronas suelen tener unas dendritas, unas ramificaciones muy, muy largas. ¿Y eso qué implica? Pues que pueden recibir información de casi todas partes, de las vías sensoriales que suben, de las vías motoras que bajan, de la corteza, del cerebelo. Es un gran centro integrador. Vale. ¿Y cuál es su función, siendo tan difusa y estando tan conectada? Tiene muchísimas funciones. Influye en el tono muscular, en cómo percibimos el dolor, en funciones autónomas vitales, los centros respiratorio y cardiovascular que decíamos son parte de ella, en el ciclo de sueño y vigilia. Una parte crucial es lo que se llama el sistema activador reticular ascendente, o SARA. El SARA. Suena importante. Y lo es, vaya si lo es. El SARA manda señales hacia arriba, hacia toda la corteza cerebral, y es fundamental para mantenernos despiertos, alerta, conscientes. Es como el interruptor general de la consciencia o el control de volumen. O sea que si se daña el SARA, Pues puede llevar al coma. Lesiones en la formación reticular, sobre todo en esta parte ascendente, son muy graves para el nivel de consciencia. Para estudiarla mejor, a veces se divide por zonas, mediana, medial, lateral, o por los neurotransmisores que usan sus neuronas. Por ejemplo, están los núcleos del RAFE, que usan serotonina y tienen que ver con el ánimo y el sueño. Ajá. O el locus ceruleo, que usan noradrenalina, y es clave para la atención y la respuesta al estrés. Entendido. O sea que esta red difusa es como el sistema operativo de fondo, ¿no? Regulando nuestro nivel de alerta, funciones vitales básicas, tono muscular, sueño y mucho más. Y atraviesa las tres partes que vimos: mesencéfalo, puente y bulbo. Exactamente. No es una parte separada, sino que está integrada a lo largo de todo el tronco. Es como el alma funcional que lo recorre. Vale, pues si recapitulamos todo, el tronco del encéfalo, con sus tres pisos, mesencéfalo, puente y bulbo, y esa red interna que es la formación reticular, está claro que no es solo un tubo de paso, es una centralita increíblemente compleja y sobre todo vital. Totalmente. Es el centro de control de funciones que son absolutamente esenciales para la supervivencia. Respirar, el latido del corazón, la presión arterial, el nivel de alerta, tragar. Funciones básicas sin las que no podríamos vivir. Exacto. Además, es la autopista obligatoria por donde pasa toda la información que sube y baja entre el cerebro y el cuerpo. Y es el punto de origen o de destino de la inmensa mayoría de los nervios que conectan el encéfalo con la cabeza y con gran parte del cuerpo. Ya hemos visto, 10 de los 12 pares craneales están conectados aquí. Queda clarísimo que es mucho más que un simple tallo. Es como el corazón funcional que nos mantiene vivos y conectados con el mundo exterior e interior. Efectivamente. Y esto, fíjate, nos lleva a una reflexión final, quizá. A ver, Hemos visto la densidad de funciones críticas que están empaquetadas en esta estructura, que en realidad es relativamente pequeña. Y esto plantea una cuestión importante. ¿Por qué? Una lesión aquí, en el tronco, aunque no sea muy grande, suele tener consecuencias mucho más catastróficas, a menudo la muerte o estados vegetativos, que lesiones que a veces son mucho más extensas pero ocurren en los hemisferios cerebrales. es una buena pregunta. Claro, es algo en lo que pensar. Sobre esa increíble concentración de procesos vitales justo en este nexo, en este puente, entre el cerebro y la vida misma. Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.